Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a Un Momento con Dios. Continuamos con nuestro estudio de las cartas enviadas a las diferentes iglesias en Apocalipsis, a las iglesias de Asia, y nos corresponde ya la tercera iglesia, nos toca la iglesia de Pérgamo. Vamos a leer siempre en el capítulo 2 de Apocalipsis, los versos del 12 al 17. Veamos el mensaje para la iglesia de Pérgamo. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo escribe. Bien, fuerte el mensaje para la iglesia de Pérgamo. Empieza igual que en los demás, hablando de la autoridad de quién es el que está enviando el mensaje, de Jesucristo, y con atributos específicos que menciona. Aquí es el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Nos dice la palabra que la palabra de Dios es como espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos. Por eso es que el Señor nos conoce también, nos conoce perfectamente, y Él que nos conoce es el que está dando este mensaje para la iglesia de Pérgamo, y dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Estaba diciéndole: yo sé dónde estás y en medio de qué estás. El Señor sabe dónde estamos. El Señor conoce el lugar en el que nosotros moramos y sabe quiénes están a nuestro alrededor, sabe las situaciones que pasamos. No pensemos nosotros que Dios ignora la situación. Vivimos a nivel mundial una situación difícil, una situación de inseguridad, de violencia, de conflictos políticos, de conflictos religiosos, tantas situaciones tan difíciles que nosotros vemos. Y Él está diciendo: yo conozco donde tú vives, ahí en Pérgamo, que es el lugar donde mora Satanás. Fíjense qué tremendo, donde está el trono de Satanás. Pero hay algo bueno, dice: retienes mi nombre. No importa la situación en la que estás viviendo, retienes mi nombre, está diciendo el Señor. Y no has negado mi fe, a pesar de las situaciones y a pesar de los vecinos y de lo que estaba cerca. La iglesia de Pérgamo no había negado la fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pues había sido uno de los muertos por la persecución, pero la iglesia se había mantenido fiel. Ahora, dice: tengo algunas cosas contra vosotros. Nosotros tenemos que tener cuidado, y más cuando estamos en una situación complicada, en una situación difícil, en una situación de riesgo, que eso se da a nivel mundial, por el dominio de Satanás a nivel mundial. Por supuesto que poco tiempo le queda, y nosotros debemos recordar que el más poderoso está con nosotros, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que con autoridad nosotros vamos a hablar
y vamos a vencer porque la victoria ya nos la dio el Señor. Jesucristo al morir en la cruz del Calvario nos dio la victoria. Y viene y le dice que tiene contra ellos algunas cosas, que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esa es una idolatría, la que vemos nosotros la referencia en Números, en el libro de Números, aquí en la Biblia. Y él dice, están reteniendo esa doctrina de Balaam. La fornicación a la que se llevaba era espiritual, precisamente por desviar a los hijos de Dios tras la idolatría. Entonces le dice, tengo contra ti que tienes entre vosotros a los que retienen la doctrina de Balaam. Y también dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Los nicolaitas eran una especie de gnósticos que estaban rindiéndole culto al conocimiento. Es necesario que nosotros nos preparemos, pero reconocer que de Dios viene la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. En ningún momento para llegar a creernos nosotros más que Dios. Y la secta de los gnósticos fue una secta que dañó bastante, un movimiento que dañó bastante a la iglesia cristiana primitiva. Y la gente terminaba rindiéndole culto al conocimiento. Entonces por eso dice, tengo contra vosotros unas pocas cosas. Uno, que retienes a los de la doctrina de Balaam, que los lleva a la idolatría. Y la otra, los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los cuales yo aborrezco, dice. Que están rindiéndole culto al conocimiento. Y que llegan los hombres a creerse más que Dios, ilusos. No saben que nosotros de seres humanos llegamos hasta donde Dios nos permite. Si Él dice hasta aquí, por más que brinquemos, no llegamos más. Es hasta donde Dios lo permite. Porque Él es todopoderoso y Él es sabio. Y Él nos hizo, somos su creación. Los científicos se han ido por las ramas. Los científicos, por no querer creer en Dios, terminan creyendo en una serie de accidentes insostenibles, en una postura científica incluso. Más fácil creer en Dios, más fácil creer en ese Dios todopoderoso, creador de todo cuanto existe, que con sus manos de amor nos formó. Es mucho más fácil y mucho más maravilloso. Así que nosotros tenemos que tener cuidado. No es solo mantenernos firmes en la situación, como dice aquí al principio, retienes la doctrina, no has negado la fe, pero también nos debemos alejar de la idolatría y nos debemos alejar de quienes rinden culto al conocimiento. Eso no nos ayuda, nos desvía. Así que, alertas, no es solo estar firmes, es no desviarnos. No solo es no negar la fe, es no desviarnos y no terminar creyendo lo que otros dicen. Para eso precisamente necesitamos conocer la palabra, porque si conocemos la palabra, podemos con toda autoridad decir, no, eso no es de Dios. Y sospechar de cualquier movimiento nuevo que venga, cualquier idea genial, hacémoslo por la palabra del Señor. Y no la aceptemos, si no es de Dios. El estudiar la palabra nos da discernimiento. Y entonces nosotros podemos entender y comprender si es de Dios o no es de Dios. Así que, continuemos nuestro estudio. Dice, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Porque Él nos ha dado un nuevo nombre. Así que vamos a ir a platicar con el Señor. Le vamos a ir a dar gracias, porque en medio de la situación difícil en la que podamos estar viviendo, Él está con nosotros. El Todopoderoso está con nosotros. Así que nos vamos a aferrar de Él para mantenernos firmes, para no negar la fe,
para saber que de Él dependemos, pero también para no hacerle caso a las falsas doctrinas, para no desviarnos ni con la idolatría, ni desviarnos con los que le rinden culto al conocimiento, ni desviarnos con nada que no venga de la palabra del Señor. Así que vamos a ir a pedirle al Señor su fuerza, su sabiduría, su firmeza, para mantenernos como Él quiere, para mantenernos dándole la honra y la gloria a Él con nuestra vida, adorándolo con nuestra vida. Así que platiquemos con el Señor, pasemos un buen momento con el Señor, alabándolo, glorificándolo, bendiciéndolo y pidiéndole sabiduría. Vamos, hermanos, que Dios los bendiga.